Parece evidente desde el comienzo de la película que lo que está en juego en Berman Island es algo que toca directamente a la escritura. Tanto es así que los créditos de inicio se presentan como una especie de procesador de textos que va dudando incluso del propio proceso de la enunciación, y que en apenas un par de minutos después de comenzar la película se nos habla de una escritura que remite a un trayecto que tiene que ver con la isla de Faro y que tiene que ver con un trayecto interior de la protagonista. Vamos a ver cómo en la película lo que hay es una especie de superposición de dos capas, una que tiene que ver con el movimiento hacia la ficción y otro que tiene que ver hacia el exterior, hacia lo que uno ofrece a los demás, y otro que tiene que ver con un movimiento interno, lo que uno descubre de sí mismo o de sí misma a partir de realizar esa doble trayectoria, ¿no? Es interesante, además, esto es un juego muy bonito que plantea Hansen Løve, aunque sea una película evidentemente deudora y es un homenaje claro a la modernidad, porque está mirando a Berman, está mirando un cierto cine de pareja, etcétera, etcétera, está mirando al problema de la incomunicación, por supuesto, que aún así la diferencia principal es que Mia Hansen-Løve desde el primer momento promete de alguna manera una clausura. Fíjese qué momento tan bonito cuando el GPS le dice llegará a su destino en 1 hora 48 minutos. Y si estudiamos el código de tiempo de la película, vemos que efectivamente lo que queda más o menos de metraje es aproximadamente 1 hora 48 minutos. Son quizás una casualidad textual, pero es sin duda hermosísima porque marca la primera pregunta que nos hacemos alrededor de la película, que es un trayecto, pero ¿hacia dónde? ¿Hacia qué gesto? ¿Cuál será el último frame, el último plano que cierre y de alguna manera dé sentido a todo el trayecto iniciático de la protagonista, que vamos a ver que es extremadamente complejo? La isla de Berman se plantea en efecto como un viaje que de alguna manera arranca escrito literalmente en pantalla en el momento en el cual nos encontramos con este primer movimiento de los dos protagonistas, el escritor y director interpretado por Tim Roth y la escritora y directora interpretada por Vicky Krieps, que no son, y ahora vamos a ver por qué, no se plantea como un viaje simétrico, no es un viaje en el que los dos partan del mismo lugar, sino que hay un desajuste entre los personajes, que además la película va a estar todo el rato subrayando. A mí me interesa cómo lo hace a nivel formal, visual, es decir, sabemos que la primera parte de la película va a ser una exploración de la ruptura o de la quiebra emocional de estos dos personajes, veremos por qué, pero cómo se traduce en imágenes. Bueno, por ejemplo, en esta primera escena es muy curioso que si miramos la posición de foco que utiliza Mia Hansen-Løve, en el momento en el que se rompe el equilibrio de pareja, hay un primer momento, una subescena inicial en la cual ella es retratada sonriente por un comentario jocoso y está perfectamente en foco. En el momento en el que vamos entrando en la casa de Berman, en el momento en el que nos vamos acercando al destino, ella ya aparece desenfocada, aparece seccionada en plano, mientras que él tiene ese rol de conductor, del que dirige, del que va a llevar la voz cantante, ¿no? Cuando lo que a ella le falta es algo que tiene que ver con la mirada. Luego ya hemos visto que por un lado está la escritura, por otro lado está la mirada. Ella no puede ver bien, se ha dejado las gafas de sol, esto luego veremos que es importante, no lo digo simplemente porque sí. Luego, esa cuestión de la mirada, esa cuestión del trayecto, también de alguna manera acaricia, lleva, vertebra cuál va a ser la disposición en cuadrado, ¿no?, narrativa de esos 4 personajes que van a levantar las dos mitades de la película. Es una película que está partida por la mitad, literalmente, tiene una estructura con una pequeña coda final, pero está escindida, como lo estaba, por ejemplo, Persona, como lo estaban muchas de las películas de Berman. Esto es interesante. Lo que pasa es que aquí el juego va a ser un juego metaficcional, es decir, la idea es ver cómo lo que ocurre en la primera mitad se filtra, reverbera en la segunda, qué operadores textuales tiene, cómo funcionan, etc. Entonces tenemos este cuadrado de personajes: Vicky Krieps, Tim Roth, Mia Wasikowska y Anders Danielsen-Lai, partidos por dos planos diferentes, apuntando a una capa de la realidad y a una capa de referencia metatextual. ¿Y dónde escribe su nombre la propia directora? Bueno, esto es interesante, porque si se dan cuenta lo escribe precisamente en una linde, en una frontera, en un corte, además este plano maravillosamente compuesto con esta línea que va atravesando en diagonal el encuadre, al lado de una linde y de una casa.
Esto implica evidentemente que estos dos operadores textuales probablemente vayan a ser de gran importancia a la hora de realizar un análisis, ¿no? Claro, y es que la cuestión de la casa es una cuestión muy resbaladiza. Fíjense, por ejemplo, en este WhatsApp que le manda el personaje de Chris, Tim Roth, el personaje de Chris, que es la mujer, a su marido, ¿no? Y le dice: no te preocupes, te veo en casa, esa casa, entre comillas, más tarde. Claro, esa casa, entre comillas, es una casa que no es la de los protagonistas, es una casa que perteneció, se supone, nada más y nada menos que a Berman, y por lo tanto que es donde está ese gran agujero textual cinematográfico que tiene que ver con las escrituras matrimoniales, con hasta dónde puede una cámara de cine retratar el desgarro que hay entre dos cuerpos vinculados afectivamente, eróticamente, sensualmente, ¿no? Claro, de entrada, esa casa no puede ser una casa no solo porque sea la casa de Berman, y ya piensen en lo difícil que es habitar para un director de cine, si hablamos casi metafóricamente, ¿no? La sombra de Berman, la casa de Berman, la herencia de Berman, esta mujer se va a rodar nada menos que a Faro, que tiene muchísimo mérito. Pero claro, es que fíjense, porque aquí la cuestión es muy sencilla y muy directa. Es una casa, en primer lugar, donde ella no tiene un espacio para escribir. Él llega a casa, dispone sus útiles, coge una ventana que da profundidad al encuadre, pero ella está desplazada. Ella no tiene un tema, pero es que no tiene ni siquiera un lugar físico, ¿no? No es por citar a Virginia Woolf, pero podríamos hacerlo casi de refilón. No tiene un cuarto propio, tendrá que construírselo. Pero además de eso, si miran el encuadre que reproduzco abajo, ella ni siquiera tiene un cuerpo que reflejar. Es decir, la cuestión del espejo, la cuestión de, volvemos otra vez a ese juego con la mirada, ella no aparece, el espejo, el frame, por así decirlo, interno, la puesta en abismo, no la refleja. Ella todavía no tiene una posibilidad de escribir, no tiene un reflejo. ¿Qué es lo que ella tiene? Bueno, pues lo que ella tiene es este gesto que puede ser interpretado de manera liviana, como una especie de juego matrimonial, pero que quizá hay que tomárselo literalmente. O sea, este plano, que es un plano además en la famosa cama de Secretos de un matrimonio, correspondiente, creo recordar, que a la primera noche de estancia de la pareja en la casa, hay que leerlo literalmente. Él está aplastándola con un libro que es nada menos que Infierno de Strindberg, que es uno de los grandes clásicos de la literatura de ruptura emocional sentimental, ¿no? Además, es una referencia fundamental para el propio Berman. Pero claro, si leemos este gesto sádico, luego veremos que es importante leerlo en su literatura para entender otro que hay después, vamos a entrar de nuevo en la cuestión de los textos, ¿no? Y en la cuestión de hasta qué punto para los dos protagonistas, pero sobre todo para ella, la cuestión de la escritura es una cuestión vital, es una cuestión que la atraviesa de arriba a abajo y que por lo tanto es el disparadero, podríamos decir, el accidente incitador subterráneo que va moviendo toda la película. Si ella no tiene una historia que contar, no puede hablar de sí misma, no puede verse reflejada en el espejo, no puede mirar porque no tiene gafas, o por lo menos unas gafas que no sean las del marido, de tal manera que ella decide mudarse, situarse en de nuevo en una linde, en un más allá, en un espacio que no es el hogar, pero que puede colonizar como propio, que es el molino. Por cierto, una idea que los bermanianos enseguida pillarán, porque el molino, en algunas de las primeras películas de Berman, era un espacio dado al suicidio, que esto luego la propia Hansen Love, digamos, coge después, ¿no? Para no forzar el texto, digamos simplemente que es un espacio en el que algo se juega y algo importante se juega. Ahora bien, hay algo que me encanta de este plano y es lo que hace la cámara de Hansen Love. Para mí esto es una lección maravillosa de cómo contribuir a la psicología de los personajes. En este momento de la película es cuando ella va a descubrir qué ocurre con la escritura del marido, qué está pasando con la escritura del marido. Fíjense qué maravilla de movimiento de cámara. Ella atraviesa el encuadre, la cámara la sigue, tiene que pasar del espacio de su escritura al espacio de la escritura del marido, y cuando atraviesa el umbral, esto es precioso, claro, la cámara espera fuera y la reencuadra perfectamente, respetando esa distancia, esa intimidad, ¿no? Está claro que ella va a ser vista como un personaje que en este momento atraviesa un gran punto de giro. Es un momento crítico en la película, tanto que la cámara decide como esperar, ¿no? Observarla desde fuera y respetar esa distancia.
¿Qué es lo que ella encuentra? Bueno, encuentra, desde luego, el infierno de Strindberg, encuentra la tinta, que es operador textual de la escritura, pero sobre todo, y esto es lo más interesante, encuentra una serie de dibujos y de palabras que tocan directamente la cuestión del cuerpo femenino. Concretamente la cuestión de cómo ese hombre, el hombre que comparte su cama, el hombre que comparte su matrimonio, el padre de su hija, desea, lo cual evidentemente es muy perturbador. O sea, la entrada del deseo de una posible otra, de una posible fantasía sexual de la cual no se conoce, no se domina, no se señorea, ¿no? Hasta el punto de llegar a un gesto vinculado con el BDSM, es muy perturbador para ella porque la escritura directamente, podemos leerlo ya así, él puede escribir porque desea. Ese deseo es un deseo incontrolable que no pasa por ella o que ella no consigue entender, no consigue descifrar, y a partir de ahí ya tiene que hacer algo con ese temblor absoluto que el deseo de él está poniendo encima de la mesa, ¿no? Pero si leemos literalmente, ¿no?, lo que se plantea, lo que el marido escribe, ¿no? ¿Quién eres tú? ¿Eres tú o soy yo? Esta pregunta es una pregunta fundamental, va a serlo a lo largo de toda la película, ¿no? Que además tiene infinitas referencias, se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Podría abrir una reflexión sobre la metaficción, que es realmente lo que vamos a ver en la segunda parte de la película. Tú eres el personaje que creas, eres qué hay de ti en el texto que produces, ¿no? Pero también dónde estás tú en el deseo, dónde te posicionas en el deseo, ese quién, ¿no? Quién es el que está colgando de una manera tan sensual y obscena a la vez, ¿no? Quién está en esa posición como de desgarro. ¿Eres tú? ¿Soy yo? ¿Es el personaje? ¿Es la ficción? ¿Es el marido? ¿Es la mujer? ¿Es el propio mecanismo de la pareja? Es una pregunta abierta, ¿no? Pero es una pregunta que de alguna manera va a ir inoculando por la vía del lenguaje, porque aquí está la cuestión del lenguaje escrito, narrativo, literario, pero también de la cháchara, del no poder parar de hablar. Por ejemplo, hay un chiste maravilloso aquí en la cocina, cuando Hansen Love dice que fue maravilloso ver el silencio en sala, pero que siempre él habló demasiado. Él es un personaje que no puede parar de hablar. En el momento en el que él presenta la película, su película, que es evidentemente, aquí hay una referencia textual marcadísima a Irma Vep, o sea, aquí no me gusta mucho hacer análisis biográfico, pero es evidente que Hansen Love está apuntando a Olivera Sayá y está apuntando a su trabajo con Irma Vep. Cuando accedemos a la rueda de prensa es muy interesante cómo el director de alguna manera se supone que dice hablar de las mujeres, ¿no? Pero en realidad lo que hace durante toda la película es hablar en nombre de las mujeres, ocupar el espacio de la palabra para decir lo que las mujeres dicen. Ojo, cuidado, una idea que en el cine de Bergman todavía era mantenible, quiero decir, hoy en día nos sigue sorprendiendo y sigue siendo increíble que un señor en los años 60, 70 decidiera rodar películas como Sonata de Otoño, como Gritos y Susurros, donde hace una exploración desde su mirada masculina de lo que podría ser el universo de los miedos femeninos o de los problemas específicamente femeninos, de la sororidad, aunque esta palabra está hoy en día un poco gastada, en este sentido lo utilizo como la relación entre hermanas de Gritos y Susurros, la maternidad, ¿no? Todo esto que está en persona también, es muy, muy curioso ver cómo en aquel momento ese cine era un cine muy valiente por hablar de esto. Obviamente ahora ya estamos en otro paradigma, que es en el que de manera irónica Hansen Love está situando a este personaje, de no, yo hablo de las mujeres, ¿no? Y habla. Y mientras él habla, ella siempre está en una posición de silencio, reencuadrada. Fíjense qué bonito, es tan bonito este plano, ¿no? Toda esta composición, cuando ella está en la tienda del museo y de pronto la cámara de nuevo la acompaña, es una cámara muy respetuosa, atraviesa la esfera del teatro, atraviesa la esfera de la representación, parece que hay una falsa mirada a cámara, y llegamos a este momento absolutamente maravilloso, en el cual ella va a encontrar, ahora sí, unas gafas de sol. Ahora bien, que no son cualquier gafas de sol, son las gafas de sol de Bibi Andersson en persona, que la llevan a un espejo donde se refleja un otro cuerpo. Ese otro cuerpo que evita la mirada, que genera como una especie de falso plano contra plano, muy seductor, muy bonito, muy picarón, ¿no? Ella de pronto empieza a recuperar la capacidad de mirar de manera delegada, es decir, encuentra algo en ese gesto de Bibi Andersson en persona que la lleva directamente a ese plano que veíamos al principio, va a recuperar
unas gafas de sol, las va a crear ella con ayuda, por supuesto, de la herencia bermaniana, para poder reflejarse en ese espejo, ¿no? Como en un espejo bermaniano, podríamos decir casi, en el espejo de Corintios, pero donde lo que hay no es ese dios araña que aparecía al final de Como en un espejo, sino algo mucho más bonito, que es la evanescencia del psicopompo, de la posibilidad de ese otro personaje masculino que no sabemos muy bien si la desea o no, pero en el cual desde luego se escribe un juego sensual fascinante. Ella ya está en el espejo, en casa de Berman, en la casa del marido no puede tener visión, en el museo, en el espejo en el que ella ya sí tiene una mirada, puff, directamente el cambio de foco no la lleva, y esto es súper bonito, solo a que ella mire, sino a que ella sea mirada. Desde lejos, ella de pronto también es mirada como un hipotético objeto de deseo, pero no en el sentido de las teorías de Laura Mulvey, sino en un sentido más profundo y yo creo que mucho más complejo, como es, por otro lado, norma en toda la filmografía de Hansen Love. Claro, ella está perdida, él lo escribe directamente, ¿no? Te has perdido, ella está perdida en la escritura, está perdida en la vida, está perdida en Faro. ¿Y desde dónde lo escribe? Precioso, de nuevo, la linde desde el otro lado de una verja, cuidado porque esta verja después será muy interesante, pero también desde el espacio de la muerte. Él está situado en el cementerio, rodeado de tumbas, en sol, por cierto, el iluminado, y desde ahí, desde ese fondo del encuadre, preciosa la mirada, el eje compositivo de mirada, le dice, estás perdida, tienes que empezar a encontrarte. Él viene del otro lado de la muerte, luego vendrá, lo veremos, del otro lado de la ficción, es un personaje muy misterioso. ¿Para qué? Bueno, pues para preguntarle primero cómo se ve el mundo a través de las gafas de Bibi, que esto ya es muy bonito, es una pregunta muy interesante, ¿no? Es decir, todavía sigues mirando desde otro lado, todavía tienes la herencia del cine bermaniano ahí. ¿Cómo se ve? Ya empiezas a tener una mirada, pero todavía no es la mirada, y esto lo quiero subrayar. La isla de Berman no es una película bermaniana, es una película que juega con el imaginario de Berman, pero que yo creo que muy pocos planos, por no decir ninguno, son homenajes explícitos al cine de Berman. Es una película de Mia Hansen-Løve. Claro, ella está con Mónica. Fíjense qué diferencia donde mete el corte del encuadre cuando habla de ella y cuando habla de él. Ella está con Mónica, con ese póster maravilloso del verano con Mónica. Él no, él la busca ahí como atrapado entre la multitud. ¿Por qué ella está con Mónica? Bueno, porque aquí vamos a empezar a ver cómo juega Hansen Love el mar, la cuestión, el operador textual del mar, de la isla de Faro, que es fundamental, porque era el arranque de Como en un espejo, ¿no? Son esos 4 cuerpos que salen del mar, pero también, por supuesto, es el mar maravilloso de Un verano con Mónica, que es la posibilidad del amor, de la juventud, del desvelamiento, ¿no? Es bonito porque cuando Tim Roth hace su safari bermaniano, ¿no? Y se va aquí con la gente a ver la isla y tal, Hansen Love le trata bien. O sea, él es un personaje que es un personaje arisco y es un personaje no especialmente positivo, pero la directora es lo suficientemente inteligente como para dejarle un espacio, dejar que respire, le da planos subjetivos, por ejemplo, esta sensación de curiosidad con la que él mira el mundo, él en tanto director siempre con su cámara, ¿no? Pero ojo, al otro lado de la linde, si se fijan, este es el plano donde él se supone que graba el vacío que deja la casa, otra casa que no está, de Como en un espejo, se rueda al otro lado, ¿no? Él siempre aparece separado del grupo, está dislocado, está pero no está, y yo creo que hay como un intento muy bonito por parte de la directora para explicarnos visualmente la tremenda soledad que de alguna manera atraviesa el personaje de Tim Roth. Mientras tanto, ella, al contrario, ahora sí que estamos en Un verano con Mónica, ella está en el mar pasándoselo pipa con el psicopompo, con el chico jovencito donde claramente, ya digo, hay un juego sensual. No sé hasta qué punto lo podríamos llamar un deseo erótico explícito, pero una sensualidad explícita hay. Y de hecho, fíjense, esto es precioso. Cuando Mia Hansen-Løve rueda al psicopompo y a la protagonista en el agua, los rueda dentro del mismo plano, mientras que cuando el marido y Vicky Krieps, Tim Roth y Vicky Krieps, acuden al mar, están en planos separados, muy alejados de posición de cámara, ella prácticamente convertida en una mota de polvo contra el horizonte, de tal manera que el choque visual es arrebatador, es completamente diferente, ¿no? Claro, ella ha descubierto el deseo de él en esos dibujos, en esas escrituras eróticas, pero ella, que es muy lista, va a jugar la carta de su propio deseo, ¿no? Ella en un momento determinado
plaf, pone el deseo encima de la mesa, le dice a su marido que ha conocido a este chico, ¿no? Y le pregunta de nuevo la cuestión de la palabra. Él fue brillante cuando te hablaba de Bergman, ¿no? En el fondo era mejor que yo, en el fondo sabía hablar de ti, de lo que tienes, de tu relación con el cine mejor que yo. Fíjense, por supuesto, la maravillosa interpretación de Vicky Krieps, el rostro de satisfacción, fantasía, delicioso que tiene, ¿no? Frente al rostro entristecido, duro, gélido de un hombre que habla mucho pero no dice nada, vamos a decirlo claramente, ¿no? Hasta el punto de que cuando la palabra de ella se vuelve insoportable, lo que le pide directamente es que se calle. O sea, no, ya cállate, no quiero saber más de este tema, no vuelvas a hablarme de tu deseo porque esto me está poniendo en serios problemas. Claro, a partir de aquí, toda la construcción en espejo que va a ir ganando la protagonista, va a ir ganando cuerpo, va a ir ganando sensualidad, va a ir ganando luz, va a ir ganando una relación completamente diferente con el espacio, porque el marido utiliza el móvil para hablar, ella se pierde en faro, se somete a las normas de la naturaleza de la isla, a la lluvia, a la falta de cobertura, ¿no? De nuevo la cuestión de la linde se escribe explícitamente en la pantalla, atraviesa, por así decirlo, un territorio, ¿no? Ese territorio que bloqueaba su expresión y que de pronto emerge cuando ella decide empezar a escribir y se asoma al problema gordo que es su incapacidad. Ahora el tema de la incomunicación sí que emerge para que el ejercicio de la palabra del marido y su ejercicio de la palabra sean compatibles. Que caray, aquí está el verdadero problema, o uno de los verdaderos problemas de las relaciones emocionales sentimentales, ¿no? El saber si la otra persona habla el mismo lenguaje, comparte el mismo uso del lenguaje, el mismo juego del lenguaje, o si por el contrario lo que estamos haciendo es encajar dos narrativas divergentes a martillazos, ¿no? Y ella lo dice de manera preciosa, dice: ¿por qué nunca me cuentas nada? Yo te lo cuento todo. Y lo cual es muy claro, es una paradoja, porque el personaje masculino no deja de hablar, ya lo hemos visto, no para de hablar, pero es que claro, no parar de hablar no implica ni muchísimo menos decir lo que se tiene que decir, y ya no hablemos de tener una palabra. De aquí la tremenda importancia que tiene este fundido a negro. En el momento en el que ella se rompe, él le pregunta si tiene que ver con su guión, y busca una posible solución, que es, como vamos a ver ahora en un momento, quieres volver a casa, ¿no? Quieres retornar a casa. Y cuando ella oye esa palabra, casa, home, se rompe y nos vamos al fundido a negro. Claro, esta pregunta, ¿no?, que ya hemos visto, que ya empezábamos a hablar desde el principio, nos lleva a un problemón que me gustaría tratar en otro análisis que tengo preparado de otra película más adelante, que tiene que ver con la problemática del hogar. La problemática de la casa y de qué implica, ¿no? Claro, la casa a la que vuelve Vicky Krieps, y creo que esto es muy bonito, a la que vuelve el personaje de Vicky Krieps, no es una casa física, no es una casa ni siquiera habitable, es la casa de la escritura, es la casa de la palabra, ¿no? Es la casa de la ficción, de la creación, sin ayuda del marido. El marido no le tiene que decir si quiere volver a casa o no. Ella, en un momento determinado, decide que puede hacer ese movimiento, encuentra la fuerza para hacer ese movimiento. Fíjense qué preciosidad de plano, ¿no? Ese sendero, esos dos personajes que en realidad están caminando hacia el futuro incierto de su matrimonio. Les recuerdo lo que les decía al principio: la isla de Bergman es un trayecto, hay que leer la película como un viaje, como un trayecto, donde lo que se marca es esa maravillosa línea horizontal de un árbol caído, un árbol que no da frutos, un árbol ya completamente machacado, sobre el que ella le dice: ¿puedo hablarte de lo que estoy escribiendo? Y de pronto empezamos a ver cómo el principio de la película y este segundo fragmento que arranca después del fundido a negro, que es cuando ya la película se ha partido por la mitad, es el equivalente a la ruptura de la tira de celuloide de Persona. Esto es muy bonito, dice: puedo decirte de lo que estoy hablando, vamos a empezar en un avión, que era el primer plano de la película de la isla de Bergman, o quizá en un barco, que era el siguiente plano, siguiente segmento narrativo de la isla de Bergman. Luego, Hansen Love lo que está escribiendo aquí es: este personaje está generando una especie de lemniscata, de retorno, de anudamiento entre la ficción y lo que hemos visto, y por lo tanto, y ojo, cuidado, que aquí está la clave, por lo tanto, lo que nos espera hay que leerlo siempre en términos de la primera parte, es decir, el segundo fragmento, el que
que protagonice Mia Jakubowska se tiene que leer literalmente como una reescritura o como una ampliación, una ficcionalización de lo que hemos visto. Claro, ¿qué es lo que le pasa a Mia Jakubowska, ¿no? Bueno, vamos a entrar ya en el segundo fragmento de la película, que es maravilloso. El segundo fragmento de la película es un retorno a un amor imposible, pero fíjense que está marcado desde el primer minuto por una cuestión claramente inquietante, claramente siniestra. Jakubowska se asoma en este barco al territorio de lo infantil, que es la primera vez que aparece. Sabemos que los protagonistas tenían como una hija, pero está ahí como en sordina, ¿no? Pero en el momento en el que se incorpora al territorio de lo infantil, ahí está ese lobo que contempla a una especie de corderillo en una jaula de cuchillos. Esto luego veremos que tiene su aquel. Sobre todo porque, de alguna manera un poco rara, Jakubowska siempre va a aparecer, y esto vean la película y se darán cuenta, mucho más encerrada en plano, reencuadrada, aplastada, luego les enseñaré varios ejemplos, que la propia Vicky Krieps. Es decir, el personaje ficcional Mia está encerrada visualmente, y encerrada en algo que tiene que ver con la infancia. Cuidado ahí, porque el contraplano de ese lobo, de ese relato infantil, es muy interesante. Veremos si esto nos lleva más adelante a alguna parte o no. En cualquier caso, la segunda parte se vehicula en otra historia de amor. Una mujer quizá algo más joven que Vicky Krieps, este otro señor que se supone que viene de Oslo. Ella aparece, fíjense, de nuevo el mar, el espacio de la sensualidad, el viaje, el descubrimiento, él durmiendo directamente. Él aparece durmiendo, completamente amarmotado. Es un personaje que va a estar todo el rato dormido frente al deseo de ella, lo cual va a ser muy, muy fastidiado, evidentemente. Y en un momento dado, de pronto vemos que hay un temblor cuando en la presentación en el coche, de nuevo el coche de los dos personajes que se dirigen a otra casa, que es la de la boda, no es la de la casa de Bergman, es la de la boda, de pronto aparece la cuestión de la hija. Y aquí ya hay un temblor, ¿no? Porque ya vemos que no es simplemente una historia de amor imposible, sino que hay una relación que implica hijos de por medio. La cuestión del hijo y de la hija vamos a ver que nos va a dar mucha tela para cortar. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que toda la segunda parte es durísima y preciosa porque muestra constantemente la vida que Mia Jakubowska hubiera podido tener y no ha tenido. Es decir, esto tan doloroso de las posibilidades perdidas, las historias de amor perdidas. Fíjense, por ejemplo, este encuadre es increíble, ¿no? Volviendo al tema del espejo, como la novia está en último término de la imagen, está al fondo, a la derecha, y de pronto se empiezan a abrir términos. Un término que es la de la modista o la amiga que le ayuda a vestirse, otro término, cuidado, el del chico que hubiera debido ser su marido, y en último término y fuera de foco, la propia Jakubowska. Claro, esto es dolorosísimo, ¿no? Es tan doloroso que cuando posteriormente veamos que ella solamente ha traído un vestido blanco es porque ahí hay un acto, casi si me permiten el juego con la palabra inconsciente, ¿no? Ha habido un acto fallido por el cual su deseo era ser ella la novia de esta boda y solamente ha llevado un traje blanco, porque ese es el lugar simbólico que ella quería ocupar, el de ser la mujer de este hombre que por lo demás aparece siempre también de nuevo en linde, al otro lado, en la barrera. Fíjense, por ejemplo, aquí aparece pues eso, en un espacio simbólico, es el espacio de la habitación de él. Obviamente aquí estamos en el territorio del deseo, no hay que irse muy lejos, pero también un poquito después, cuando ella se desnude, para cambiarse el traje de baño, él marca una nueva barrera, una nueva frontera, en este caso mediante la tela. Y es muy interesante el tratamiento del cuerpo, ¿no? Como cuando es el cuerpo masculino el que se plantea como objeto de deseo de la mirada femenina, está mucho más cerca. Aquí el cuerpo femenino aparece velado, desplazado en plano, alejado, casi, si me permiten, integrado en las luces del paisaje natural. Claro, la escena de la boda es demoledora en términos de planificación, porque ahí se ve todo lo que hay, ¿no? Ella, fíjense, único personaje vestido de rojo, todos los demás en grises, en blancos, cremas, azules pálidos. Ella, punto rojo, pasión pura, fuego, amor, sensualidad en la imagen, completamente desplazada, sola en un banco, mientras que Joseph aparece ni mirándola. Y de hecho esto es tan bonito porque es un plano contra plano fallido donde la mujer intenta todo el rato mirar al hombre y el hombre está todo el rato mirando fuera de plano. Claro, el dolor es enorme hasta el punto de que cuando ya lleguemos al momento en el que
sus cuerpos se reencuentran, todo lo que teníamos detrás apuntaba a que eso no iba a funcionar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que en el momento en el que podría haber un primer encuentro sexual, y esto es súper bonito, Hansen Love vuelve de pronto al mundo de la primera parte de la película, a Vicky Krieps y a Tim Roth. ¿Por qué? Porque lo que pase ahí es algo que el marido, de alguna manera, se desentiende. Le llaman por teléfono, tiene una llamada de no sé dónde. Luego, en el punto donde de nuevo el deseo, el cuerpo, el sexo iba a ponerse en primer lugar, el marido desaparece. ¿Y qué es lo que queda? Pues lo que queda es esta mirada de absoluta tristeza, este plano precioso de Vicky Krieps absolutamente destrozada, o por lo menos ofuscada, sabiendo que no le puede dar, que le está dando a su marido algo que él no quiere, un relato, su relato, o sea, fíjense qué manera tan bonita de contar una crisis matrimonial, con las gafas de Bibi. Es decir, ya vuelve, es un personaje donde mira el mundo, donde ella nos muestra mediante enunciación, es Mia Hansen-Løve la que lo hace, ¿no? Que efectivamente ahí hay tomate. Toda esta parte el marido no la conocerá porque se supone que está como haciendo otra cosa, cuando para nosotros es fundamental. Qué bonita, por cierto, es esta reinterpretación de Vértigo, ¿no? Este momento donde él, casi como un niño, como un personaje, entre comillas, infantil, espera en el otro lado del umbral, otra vez el umbral, otra vez la linde, a que aparezca ella convertida en esta novia radiante de blanco. Claro, lo que pasa es que como inversión de Vértigo no tiene precio, porque aquí lo que hay es una inversión donde en Vértigo el fantasma aparece visualizado para la figura masculina, y aquí lo que hay, donde estamos nosotros, evidentemente, donde la película nos coloca, es en el lugar de ella, en el lugar de esa mujer que de pronto se ofrece como una figura fantasmal de la historia que hubiera podido ser. Esto es una quiebra temporal tremendísimamente dolorosa, ¿no? Porque lo que vemos en estos planos es el cuerpo que hubiera podido vivir esa historia de amor y que sin embargo no lo ha vivido, ¿no? Y de ahí un poco esta bronca de ¿es blanco o no es blanco? Porque si es blanco, entonces puede caer del lado del rito matrimonial, de lo simbólico del matrimonio, de la unión en compromiso. Si no es blanco, o es un blanco roto, entonces ya el compromiso en la lógica de la película, porque está jugando a esto, parece como que no es tan relevante, como que no le problematiza a él tanto, no le atañe tanto, ¿no? Hasta que finalmente se pronuncia la palabra, la frase del desgarro, ¿no? Porque te casaste con ella y no conmigo. Es decir, ¿por qué la otra? ¿Por qué hubo otra mujer? ¿Por qué elegiste que fuera ella y no fuera yo? ¿No? Claro, y automáticamente, y esto es interesante, la película gira hacia la cuestión del hijo. O sea, de pronto se dispara la cuestión del hijo. Y ahí vemos efectivamente hasta qué punto empieza a cuajar toda esta cadena simbólica. Es decir, no solamente una cuestión de cómo puede abrirse el presente, sino de qué ocurre con ese niño o esa niña que está ahí como flotando en la historia y que impide que estos cuerpos acaben juntos. Claro, volvemos en montaje con Vicky Krieps. Todo esto el marido se lo ha perdido, no sabe absolutamente nada, pero es que probablemente esto es el corazón y luego veremos por qué, ¿no? De la tremenda quiebra que está experimentando el personaje. Es decir, sin esta parte de la historia no se entiende el resto de la película. El marido, obviamente, no va a entender nada de lo que pase porque no ha accedido a este saber. Tenemos, desde luego, un plano subjetivo maravilloso del mar, un mar que ya no es tan veraniego, que ya no es tan sensual, que empieza a ser casi otoñal, que empieza a teñirse de una cierta tristeza, y un marido que de una manera muy torpe llega y pide perdón. Claro. Ahora bien, ¿dónde estábamos? Bueno, pues nos habíamos quedado en la sauna, dicen ellos, pero claro, todo lo que ha habido en medio se ha perdido. Y de hecho, ella, fíjense que le dice, te puedes imaginar lo que ocurre, pero ese te puedes imaginar lo que ocurre es muy resbaladizo, porque, claro, él dice, claro que me lo imagino, porque él se queda únicamente en el nivel del encuentro sexual entre los personajes, pero no en la relación fantasmal de esa hija, esa novia falsa y ese posible mundo futuro que no ha terminado de llegar. En este momento de la película, aquí entenderán por qué antes llamaba a este personaje el psicopompo. Llega Hampus. Hampus es el personaje que yo llamo el psicopompo porque es el que de alguna manera oscila entre los dos mundos, el de la realidad y el de la ficción. Es el que acompaña, tanto en un lado como en otro, a la protagonista. Es como una especie
conejo de Alicia en el País de las Maravillas, si me permiten casi el juego, utilizando además el tema del espejo, ¿no? Es como una especie pues eso, figura mitológica que permite que podamos atravesar, enhebrar las dos cuestiones, ¿no? Y vemos, les decía, no se puede entender el desarrollo de la segunda parte sin la primera. La cuestión del hogar, ella se plantea volver, ¿no? Ella está una y otra vez pensando si puede volver a ese hogar. Y en ese retorno al hogar, en ese tiempo de espera para volver al hogar, la Enunciación viaja una y otra vez reencuadrando a Mia, poniéndola al otro lado de la linde, aplastándola, ¿no? Fíjense, aquí les he hecho como una especie de collage, fíjense hasta qué punto ella siempre está dislocada al otro lado de la cámara, al otro lado de la barrera visual, o bien, como les decía, atrapada en el encuadre, aplastada a la izquierda, desplazada. Es un personaje que una y otra vez se nota que está luchando visualmente con la cámara para encontrar su lugar, un lugar que desde luego algo tiene que ver con ese home misterioso que reaparece en los diálogos, ¿no? Ese movimiento de límite de salto que había hecho al principio Vicky Krieps es el que le falta a Mia por hacer, y que ocurre en la mejor escena de la película con diferencia, o para mí la escena paradigma, el punctum, el momento clave de la narración, que es la escena de The Winner Takes It All, magnífica canción de ABBA, que además aquí tiene un poder extraordinario, enunciativamente, ¿no? Claro, se acaba el tiempo, se les acaba el tiempo, no va a salir una boda de ahí, evidentemente, una boda no va a traer otra boda, llega al final, pueden compartir ese cigarrillo, pero ¿cómo funciona esta escena? Bueno, hay que leerla despacio. En primer lugar, esta escena funciona dejándole a él solo. Hay un momento donde Mia Hansen-Løve se pregunta por él, por cómo él va a ser capaz de... si él al final va a hacer caso de la llamada de ella, si va a dejarlo todo por ella, o si al menos va a estar a la altura de lo que el deseo de ella está movilizando. Y les sitúa juntos en un espacio... Por esto hay que entender bien cómo funcionan los profilmicos cinematográficos. Esta escena es maravillosa. Tenemos el espacio general, que es el bar, ¿no? Pero este bar en realidad funciona mediante dos espacios. Uno que es la barra, donde están ellos dos, y otro que será la pista, donde están bailando la novia y las amigas. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense que siquiera en el primer plano ya están descentrados. O sea, él mira a la pista, ella mira hacia otro lado. La propia escritura está anticipando la tragedia. En contraplano, en el otro lado, está ese mundo mágico, de alegría, propio de la boda, donde una novia, además despampanante y maravillosa, invita al baile. Es decir, invita a compartir la felicidad por su feliz momento, y arrastra de alguna manera a la protagonista, a esta Mia, a que baile en el centro. Cuidado con esta idea, porque este movimiento es fundamental. Fíjense qué importante es el desplazamiento simbólico que entraña la fusión de dos espacios, porque ella viene del otro espacio, puede mover, arrastrar y obligar, entre comillas, a su amiga a que forme parte de esa corte de gente, de chicas que bailan y que de alguna manera celebran el amor. Y en el caso de Mia, y esto es lo más triste, se ofrece a la mirada del hombre que ama. Claro, se ofrece hasta el punto de que este plano clarísimo, esta composición nos muestra cómo es el eje de miradas el que vertebra el espacio 1 / el espacio 2, sala de baile. Se unen por el eje de miradas, tienen un vértice en ella, en la novia, e incluso, ya si me permiten un poquito de sobreinterpretación, lo que hay a la izquierda, ese conjunto de números, responde, como probablemente sabrán, a los ejercicios de la melancolía. Es un código numérico que aparece en películas tan diferentes como Aprile, de Nanni Moretti, aparece en el grabado de Durero, siempre vinculado a la melancolía. Es un espacio donde se habla del baile melancólico. Se juega a este plano contra plano, pero ojo, cuidado, porque esto es muy bonito, son los planos de Jakubowska los que tienen versos de la canción de ABBA. Aquí Mia Hansen-Løve
dirige con una precisión absolutamente increíble, los planos de él están en silencio, no tiene palabra, es igual que Tim Roth, es igual que el marido de la primera parte, ella se vale de la música para decir lo que tiene que decir, de igual modo que Vicky Krieps se vale de la escritura para decir lo que tiene que decir. ¿Y qué es lo que dice? Vamos a leer la letra de la canción de ABBA. Building me a fence, construyéndome una verja. Esa verja ya la hemos visto, evidentemente. Es decir, aquí hay una referencia de nuevo a la primera parte de la película, ese personaje que frente al enigma del amor está desplazado en distancia, construyéndose una casa, jugando por ciertas normas, y esto es precioso, ¿no? Fíjense cómo hay este momento donde ella corta, Mia Hansen-Løve corta el encuadre para que nos quedemos con la protagonista, para verla bailar desencuadrada. La cámara gira, nos muestra a la novia en luz, plenamente exuberante, estamos en el territorio de lo femenino, en el territorio del baile, de la celebración, y cuando ella, la protagonista, se gira para ver si la están mirando, es decir, si es el objeto de amor, si ha querido ser mirada por el chico, lo que hay es este demoledor, absolutamente demoledor plano, donde vemos que él se ha marchado. Un campo vacío sirve para esto. Esto es un campo vacío en cine. O sea, creo que podrán encontrar pocos usos tan interesantes y tan dolorosos, tan claros y tan aparentemente sencillos del poder que puede tener un campo vacío. Claro, a partir de aquí ya la película se va anudando cada vez más rápido en una cuestión melancólica, en una cuestión de amor imposible, donde todo se va, empezando por la propia fotografía de la película, ¿no? Se va volviendo cada vez más azul, se va agrietando, hasta el punto de que ahí detiene su relato Vicky Krieps. Dice, vale, aquí es donde estoy, aquí es donde me encuentro, aquí es donde yo cierro mi historia. Claro. Es bonito, y aquí voy a dar ya como las últimas pinceladas antes de dirigirme al tramo final de la película, que la respuesta que le dé, evidentemente en tono irónica, ¿no? Podría ahorcarse, podría colgarse del molino de Bergman y después caer. Esto es Bergman puro. O sea, esto es, además del primer Bergman, es el falso suicidio de Sueños de una noche de verano. O sea, esto está en las comedias bergmanianas y en los melodramas bergmanianos de la primera etapa, está absolutamente por todos lados, ¿no? Es un recurso muy reconocible para los fans de Bergman. Entonces, claro, ella podría intentar ahorcarse, es decir, morir, pero no morir en el molino de Bergman, fallar en el acto de morir, es decir, resucitar. Ahora bien, ¿qué es ese espacio? El espacio es el de la escritura. El molino de Bergman es donde ella escribe, donde la protagonista, donde Vicky Krieps escribe. Es decir, ella está jugándose la vida, literalmente, jugándose el diseño de su vida, su relación con el amor, con la palabra, con la creación, ahí, en el molino de Bergman. Qué diferente es este colgar, ¿no? Este colgar sádico vinculado a los usos del cuerpo del BDSM, de esta especie de colgar que ella utiliza como operador textual, ¿no? Por supuesto, el marido no quiere saber nada del final, no quiere saber nada, lo tienes que descubrir tú, yo no te voy a ayudar, y ni siquiera se plantea la posibilidad de entablar un diálogo sobre ese colgarse en el molino de Bergman, ese jugarse la vida en el molino de Bergman. No tiene nada que decir. De tal modo que efectivamente ella no le queda más remedio que volver a atravesar sola ese camino, de nuevo esa linde, esa especie de muro simbólico en dirección al espacio de la palabra, que le conducirá, ahora sí, en el tramo final, último encuentro con el psicopompo, recorrido magnífico y maravilloso por esos espacios de la casa de Bergman que hemos visto en Infiel, que hemos visto en los documentales de la última etapa del director. Son unos planos de una exuberancia, de una belleza, de una visualidad, de una luz, de un uso de la textura absolutamente maravillosos, donde de pronto desembocamos en esta sugerencia tan bonita de esa historia de amor, donde se pliegan las dos partes de la película, donde ha habido efectivamente un encuentro
romántico, sensual, probablemente, casi con toda probabilidad, entre el actor principal y la creadora, es decir, el amor por la ficción, el amor por el cuerpo del cine, por los cuerpos que componen el cine. Esto es una inversión absolutamente irónica de la propia biografía de Bergman, como tantas otras, que al final hablaré de esto, ¿no? Y explicaré por qué. Pero en el tramo final de la película, y ya casi voy concluyendo, de pronto entra la cuestión de la hija. La hija de ellos dos, de Tim Roth y de Vicky Krieps, sí aparece en pantalla hablando de fantasmas. Y el padre le dice que efectivamente cuenta historias de fantasmas. Evidentemente aquí hay una referencia explícita a una gran parte de la filmografía de Assayas de nuevo, concretamente a Personal Shopper, que es probablemente una de las películas de fantasmas más interesantes del siglo XXI. Pero lo que más me interesa es esto, la llegada de la hija al molino de Bergman y a este último plano, ahora sí, de la cinta. Es decir, hay algo en ese espacio de la escritura, de la supervivencia, de la creación, que es lo que permite que ella abrace a su hija, porque ha sobrevivido a ese ahorcarse, porque ha contado su historia, porque ha sabido hablar de lo que implica su cuerpo, su sensualidad, también su soledad, su tristeza, puede de alguna manera abrazar a esa hija. Y fíjense qué lamentable es el plano de ese padre que llega con las manos metidas en los bolsillos. Es cierto que el relato en una primera capa no culpabiliza directamente al padre, pero claro, basta con ver cómo le está rodando Mia Hansen-Løve para darse cuenta de la tremenda bofetada que le está dando al personaje de Tim Roth. Es decir, aparece con las manos en los bolsillos, achatado, en centro de plano, con un montón de aire compositivo al lado, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí llegamos a el crédito de cierre, La isla de Bergman. Les decía, esta película puede ser leída desde luego como una reflexión sobre lo metacinematográfico, sobre la propia creación, sobre muchísimas cosas. A mí me interesa ahora en concreto la idea de que Hansen-Løve dialoga con Bergman no formalmente, no temáticamente, porque es una película que solamente dialogaría, más allá de alguna referencia, con las películas de matrimonio, y habría mucho que discutir, sino con dos puntos determinados que ella defiende y que superan de alguna manera la vida y la escritura de Bergman. El primero tiene que ver directamente con esa inversión tan divertida que hace entre el amor y la creación cinematográfica, ¿no? Las musas de Bergman. Por ejemplo, todos sabemos que se enamoró de Harriet Anderson cuando rodaba Un verano con Mónica, o que se enamoró de Lee Bullman cuando rodaba Persona, biográficamente, ¿no? Entonces siempre el mar, la isla, el rodaje, la construcción de la mujer, y aquí Mia Hansen-Løve invierte de manera muy interesante eso al hacer que sea Vicky Krieps la que se enamore, o la que tenga un romance, por lo menos, o eso parece, con el actor principal. Hay una inversión de género muy interesante. Pero la segunda inversión es todavía más interesante, que es la que tiene que ver con la cuestión de los hijos y las hijas. Bien es sabido que la relación como padre del propio Bergman fue más que discutible, ¿no? Y de hecho he escrito varios hilos de Twitter al respecto, pero vamos, las memorias de la hija que tuvo con Lee Bullman van un poco en esta dirección y lo muestran, ¿no? La dificultad con la que él encaró la paternidad, que por otro lado, si queremos dejar de lado los elementos biográficos, está en su cine por todos los lados, o sea, está desde el niño de Persona hasta, yo que sé, el niño huérfano de Fanny Alexander, todos los abortos que hay en la primera etapa de su filmografía, bueno, en fin, la relación incluso entre madre e hija en Sonata de Otoño, podríamos decir, ¿no? Aquí lo que hace Mia Hansen-Løve es todo lo contrario, es decir, mi película es un trayecto, pero es un trayecto hacia la posibilidad de la maternidad, hacia la posibilidad del encuentro con la hija, pero que es un encuentro que no viene dado de suyo, viene dado por la creación, porque ella ha sido capaz de crear y de escribir y de encontrarse con lo más real de su deseo mediante la creación, puede llegar a ese plano final de abrazo a su hija. Eso es algo que en la filmografía de Bergman nunca se consiguió, al revés, él siempre consideró la creación de manera opuesta a la paternidad. Las conclusiones, casi siempre, Fanny Alexander en la primera parte sería una excepción,
lo que hace Hansen Loeb es reescribir de manera más positiva, más llena de luz, ese dictum bermaniano, manteniendo una distancia respetuosa con él, pero al mismo tiempo también valiéndose de sus materiales para homenajearle. Es decir, no siendo aplastada por la sombra del maestro, sino entablando un maravilloso diálogo que genere unas respuestas mejores para un escenario cinematográfico más vivible.